Y bueno amigos, espero que se encuentren bastante bien. Estamos listos para un nuevo video que creo que va a quedar bastante interesante porque vamos a juntar un poco de varias cosas. Vamos a escuchar al presidente de la liga, el majestuoso presidente de la liga, hablar pues de manera deliberada y de manera asquerosa contra el tema del Real Madrid. Vamos a ver un par de cositas del patético de Madrid que la verdad es que me pareció asqueroso. Vamos a comentar algo muy rápidamente, Marcelo, algo sobre un fichaje y bueno, algo ahí mezcladito de todo un poco, así que les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos muchachones. Quiero arrancar muchachos muy rápido realmente, hablando sobre el día de hoy, 6 de febrero del año 2025, un día después del cumpleaños de uno de sus mejores amigos y ex compañeros, Cristiano. El señor Marcelo Vieira ha decidido colgar las botas, ha decidido que es el momento de parar, de decir que ya no va más su carrera como futbolista. Y bueno, pues básicamente lo ha anunciado a través de un video bastante interesante en el que al inicio aparece el Santiago Bernabéu. O sea, creo que a Marcelo lo que más le marcó fue su etapa en el Real Madrid. Evidentemente, creo que de toda esta generación de futbolistas fue la parte más grande de sus respectivas carreras y bueno, creo que cada uno de ellos se lo hacen saber. He visto una cantidad de mensajes importantes felicitando a Marcelo por su carrera, deseándole lo mejor para su nueva vida, para que disfrute con su familia. Por ahí vi que el hijo también viene sonando con bastante fuerza, así que bueno, vamos a ver qué es de la vida del señor Marcelo, pero desde aquí agradecimiento y nada más. Realmente, salvo los últimos 2 años tal vez en los que su rendimiento estuvo lejos de lo que espera probablemente uno de un futbolista de élite por muchos aspectos. No voy a rajar de Marcelo porque no toca, pero sí realmente una carrera maravillosa para mí. Vi a Roberto Carlos porque no soy tan mayor, pero vi a Roberto Carlos un poco, no tanto, y mucha gente dice que es el mejor de la historia. Para mí este señor es el mejor lateral izquierdo de la historia. Así que bueno, muchísima suerte para Marcelo y que todo, por supuesto, lo que se proponga en esta vida le salga tan bien como se le dio jugar al fútbol. Vamos a pasarnos al siguiente tema muy rapidito, muchachos, porque se trata de Martín Zubimendi. Martín Zubimendi, que bueno, básicamente sigue en el radar del Real Madrid. Mario Cortegana añade que cada vez las conversaciones son más frecuentes, cada vez se habla con más frecuencia de la posibilidad de fichar a Zubimendi para el Real Madrid. Y yo la verdad es que no es que me parezca un futbolista de super élite, al menos es seguramente porque yo no veo casi fútbol. Por cierto, ahorita está jugando la Real Sociedad ganando 2-0 los Asuna en lo que sería el pase a la semifinal. Quedaría uno disponible entre Valencia y Barcelona hoy. Y bueno, sí, lo que se habla es eso, que el Real Madrid estaría cada vez más intensificando, incrementando las negociaciones o las conversaciones para un posible fichaje de Martín Zubimendi. Tengo entendido que este chico, pese a que les digo, a día de hoy no me parece el super élite, creo que tiene condiciones para hacerlo, además bastante joven, creo que tiene un precio asumible o que puede tal vez el Madrid plantearse asumirse un fichaje de esta talla. Y la realidad es esa, ¿no? Yo lo que no acabo de ver es que tengo entendido que juega de pivote y honestamente no entiendo dónde podría jugar Zubimendi como pivote, ¿no? Creo que en ese caso estaría Tchouaméni, está Camavinga, ahora añadirías a este chico que bueno, definitivamente no sé si realmente tenga cabida, aunque como la temporada está yendo, la de Tchouaméni, no me extrañaría que a final de temporada pasaran cosas, ¿no? Aunque es cierto que cuando ha jugado en su posición, que es la de pivote, ha mejorado considerablemente, ¿no? Así que bueno, ahí se las dejo sobre la mesa. ¿Qué opinan ustedes de una posible incorporación? Según Mario Cortegana, el Real Madrid podría estar muy interesado en fichar a Martín Zubimendi de la Real Sociedad y que cada vez se incrementan más las conversaciones con este club. Quiero que veamos 2 cositas que me parecieron lamentables que pues básicamente ha publicado la cuenta del Atlético de Madrid en Twitter. Lo he visto en Twitter, al menos yo. Y chicos, ¿qué quieren que les diga? Es una pena absoluta que una institución como el Atlético, que supuestamente es una institución seria, pues básicamente se pongan estos, ¿no? Ya van a ver por qué les estoy diciendo, porque es vergonzoso por donde quiera que se mire. Aquí publican esta imagen que dice Derby, instrucciones básicas, preparar la semana. Sale 1, una buena preparación física. 2, masaje prepartido. Dice 3, un análisis minucioso del rival. Y 4, usar tu televisión oficial una vez más para presionar a los árbitros. Llamativo, porque después, unas horas después, publican esta otra imagen que según era la parte 2. El derby, instrucciones parte 2, mantenimiento del césped, test de iluminación,
preparación del vestuario y utilizar a tu ejército de periodistas amigos para difundir tus delirios. Imagínate que coloca la imagen de Mbappé aquí en esta última imagen en la que Mbappé casi pierde la pierna para llamarlo delirio. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que, por ejemplo, hace un no tanto, porque básicamente lo que están diciendo es llorar, llorar, condicionar, manipular, un montón de cosas. Y hace no tanto salió Simeone llorando diciendo que el Real Madrid llevaba no sé cuántos cientos, no sé cuántos años de historia siendo favorecido por los árbitros, ¿no? Para ese tipo de cosas, pues esta gente sí se le olvidó publicar imágenes y cositas así. Yo no tengo mucho que añadir. Sabemos lo pequeños que son, sabemos que son insignificantes, mejor dicho, en comparación del Real Madrid. Y bueno, básicamente les voy a poner un reto para cerrar ya este tema que no quiero que me duela la cabeza. Les reto a que me pongan un equipo más pequeñito, mentalidad a nivel institucional en general, que el Atlético de Madrid. Te voy a asegurar que no vas a poder. Voy a hablar algo rápido y después escuchamos a Tebas para cerrar, porque lo que se habla hoy a través de Relevo es que todo el fútbol español en general, la mayoría de los clubes de la liga, la propia liga, la Real Federación y todo esto se están uniendo para de alguna manera que haya una sanción al Real Madrid por lo del tema este de la carta que mandaron, lo del comunicado, de haber reaccionado, todo esto. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Hay una frase que los culés se han apropiado, para mí obviamente de manera equivocada, y es algo que va como que contra todo y contra todos. Y la realidad es que, mira, por el Madrid mandar un comunicado o una carta, por poner un ejemplo, una carta o un comunicado, como quieran llamarlo, al sentirse perjudicado semana tras semana, y esta última que fue gravísima y que te pudo haber costado a uno de tus mejores futbolistas para el resto de la temporada, al quejarse de eso, todo el mundo quiere sancionar al Real Madrid, todo el mundo quiere que pasen cosas. Pero un equipo que estuvo pagando durante 3 décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros encargado de designar muchísimas cosas, entre ellos los salarios de los árbitros, que eso es un punto importantísimo. O sea, no es porque decía tú vas a cobrar esto, tú vas a cobrar esto, aunque indirectamente porque los descendía o los ascendía, y la categoría y el hecho de que fuera árbitro europeo y todas estas cosas generaban un cambio en el aspecto salarial, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el fútbol español. Mandar una carta después de tantas cosas que te han perjudicado y toda la cosa, los clubes quieren sancionar al Real Madrid, pero nadie o muy pocos se han posicionado con el tema de Enríquez Negreira. Para que se hagan una idea más o menos cómo es esto en el tema del fútbol español. Y obviamente, entendible lo de la Liga y lo de la Ref, porque al final son gente que, ahí hay mucha gente que está salpicada de muchas cosas y lo que quieren hacer es silenciar al Real Madrid. Entonces se junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? De verdad es que esto me parece vergonzoso. Pero bueno, como les digo, ya hay que ir acostumbrándose. No es solamente contra el Barça y su corrupción, o contra la Liga y su corrupción, o contra la Real Federación y su corrupción, sino contra los cómplices, que muchos de ellos son clubes de la propia liga, ¿no? Chicos, cerramos con esto de Tebas, que vuelve a ser un impresentable. Creo que de todos los personajes con los que yo hemos hablado aquí, o X o Y, creo que con el único con que nunca he coincidido es con Javier Tebas, que me parece un impresentable, pero de tamaños exagerados. El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral, ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, que hace un mal análisis del caso de Negreira, que evidentemente está el Fútbol Club Barcelona investigado, que lo que haya acreditado, que parece ser que podía ser para el tema de influir en los ascensos y descensos, no haya acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie, y hayan construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar, y con un objetivo, en mi opinión, hacer daño a la competición. En la nota se veía, ¿no? Toda la competición adulterada, todo con un tema desmedido. Han perdido la cabeza. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ahí Tebas, pese a que en su momento él mismo reconoció que él consideraba que lo que hacía el Barça era para obtener algún tipo de beneficio, pues allá sale con que el Madrid ha perdido la cabeza, con que ha construido un relato y que encima esto es victimismo. Una cosa, si el Real Madrid no tuviera semana tras semana la cantidad de barbaridades a la que se enfrenta, porque se enfrenta semana tras semana a todo tipo de corrupciones, yo entendería que Tebas lance este discurso. Pero si él mismo está viendo que, por ejemplo, lo de Kylian Mbappé, y podemos sacar probablemente semana tras semana las vergonzosas actuaciones, que Real Madrid Televisión es lo que hace, sacar semana tras semana las vergonzosas actuaciones que hay en contra del Real Madrid, ¿no? El presidente de la liga, lastimosamente, es una persona que para mí tiene poca aptitud, no actitud, sino aptitud,
para manejar un cargo como este. Ni siquiera me parece que Tebas sea un completo desquiciado, sencillamente me parece un incompetente, un personaje que en su guerra con el Real Madrid, con Florentino Pérez, pues básicamente lo ha llevado a esto. Obviamente cualquier persona, y que bueno, seguramente con poca dignidad, que esté siendo de alguna manera u otra amenazada su salario, se va a poner como escamoso, y creo que ha sido definitivamente el caso de Tebas, ¿no? Nada, chicos, yo no me quiero enredar mucho más. Es una pena que el fútbol español esté en esta situación. Y por cierto, Tebas dice que va a proceder a una demanda contra el Real Madrid, que hagan lo que quieran, que pase lo que tenga que pasar, y que Real Madrid Televisión, el club, siga poniendo el ojo sobre estos corruptos, que el mundo entero se entere que en el fútbol español hay beneficios, depende de dinero y depende también del color de la camiseta. Nada, chicos, lo dejo hasta aquí. Espero saber, por supuesto, allá debajito sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, me vas a dejar tu like, tu suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.